Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Luz Adilene y hoy me tocó dar la capacitación de trabajos en caliente. Esta capacitación tiene como objetivo que todo el personal de Greco conozca la definición y todas las actividades que se considera trabajos en caliente. También con esto se tiene el objetivo para identificar todos los riesgos a los que el personal está expuesto al realizar estos trabajos en caliente. Asimismo, también conocer algunas de las medidas de seguridad para realizar trabajos en caliente. Y vamos a empezar con la definición de trabajos en caliente. La definición es todo trabajo que en su procedimiento pueda generar algunas chispas, llamas abiertas, como a una temperatura suficiente como para poder encender vapores inflamables o materiales combustibles, ya sea que se pueda generar algún conato de incendio o un fuego incipiente. Aquí en planta Unilever y pues en varias plantas también se consideran los trabajos en caliente como la soldadura eléctrica, la oxiacetilénica, el cautín, también puede ser el oxicorte. Aquí también se considera como el uso del rotomartillo, el corte con cegueta y sierra. También podría ser el esmerilado y pulido, ya que genera algunas chispas. En Unilever igual se considera un trabajo en caliente el taladro, que es el barrenado. También se considera trabajo en caliente las máquinas de combustión interna, el golpe de metal con metal, ya esto es por la fricción que puede hacer y puede generar alguna chispa. Igual la generación de chispas en atmósferas peligrosas o inflamables. Y vamos con la supervisión del trabajo. Nosotros como supervisores de seguridad o supervisores de obra tenemos unas obligaciones. Algunas de esas obligaciones es asegurar que todo el personal conozca y entienda todas las medidas de seguridad al realizar estas actividades. También nosotros como supervisión debemos inspeccionar el área de trabajo, así como inspeccionar también los equipos que el personal va a utilizar en el trabajo en caliente, asegurarse que también estos cumplan con todos los requerimientos y estén libres de defectos y sea seguro su uso. También nosotros tenemos que realizar y contar con el análisis de riesgo para todas estas actividades que el cliente vayan a desarrollar los chavos. También otra de nuestras obligaciones es capacitar a los trabajadores al menos una vez al año para realizar trabajos en caliente. ¿Esto qué quiere decir? Los DC3 que expide el DC5 para que los chavos puedan también realizar estas actividades. Alguna de las obligaciones igual de los trabajadores es asegurar que su área de trabajo se encuentre libre de riesgos de incendio, que no tengan en su área materiales inflamables o combustibles que puedan llegar a ser un conato de incendio a la hora de realizar estos trabajos. También los trabajadores tienen la obligación de inspeccionar sus equipos antes de iniciar sus actividades, antes, durante y al término de su jornada. También ellos tienen la obligación de usar correctamente el EPP apropiado de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Es por eso que es importante las capacitaciones que se les da al personal para que ellos sepan qué equipo de protección específico utilizar en este tipo de actividades. Igual otra obligación es realizar las actividades solo si cuentan con la capacitación para realizar dichos trabajos. Si cuentan con su DC3 de trabajos en caliente, ellos podrán realizar estas actividades. Otra obligación, ellos también deben de someterse a los exámenes médicos que se indiquen en la empresa y la valoración de la salud. Para realizar también estas actividades de trabajos en caliente se debe de contar con un análisis de riesgo. En este análisis de riesgos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a identificar todas las actividades y el área en donde se va a realizar la actividad. También vamos a tener toda la relación de los equipos, materiales,
los gases combustibles que se van a ocupar para el trabajo. Igual tenemos que determinación de las condiciones peligrosas, incluyendo las emergencias que se puedan presentar, ya sea que vayamos a trabajar nosotros en un espacio confinado, o de acuerdo al área, si vamos a trabajar en un área donde se encuentren tanques inflamables, y todo eso tiene que ir en el análisis de riesgos, porque tenemos que identificar el tipo de riesgo en el que estamos expuestos, ya sea directo o indirectamente. También debe de contar con los daños a la salud, que incluya la relación causa-efecto por la exposición que tengan los trabajadores. Así también en el análisis de riesgo se tiene que hacer una identificación de las partes del cuerpo que requieren protección para evitar los daños de los soldadores o portadores. También tenemos que identificar las medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo a los que están expuestos los trabajadores. La identificación de áreas atmósferas no respirables, esto se da en casos cuando soldamos en algún espacio confinado, si el espacio confinado tiene una sustancia inflamable o química. Y también contar con un plan de rescate, ya sea que se va a realizar el trabajo en alturas, espacios confinados, etc. En nuestro análisis de riesgos, primeramente vamos a identificar todos los riesgos a los que estamos expuestos al realizar estas actividades de corte y soldadura. Los principales riesgos podemos identificar la proyección de fragmentos y partículas. ¿Esto qué es lo que causa? Proyecciones de partículas durante diversos procesos, ya sea el esmerilado, el desbarbado y el martillado afilado. También otros riesgos que tenemos es el de shock eléctrico, tener contacto con las partes vivas, por eso tenemos que revisar nuestro equipo antes de utilizarlo para que se encuentre en buenas condiciones. Otros riesgos a los que estamos expuestos al realizar corte y soldadura es incendios y explosiones, ya sea el fuga de gases, porque estamos trabajando con tanques de acetileno, oxígeno, propano, igual retornos de flama, trabajos de espacios confinados, por riesgo de explosión, utilización incorrecta del soplete también. Otros riesgos también son las quemaduras, ya sea por superficies calientes cuando hacen el corte o el esmerilado. Va a existir igual proyección de chispas, contacto de electrodo y la exposición a radiaciones no ionizantes. Esto es exposición a la radiación ultravioleta, infrarroja, invisible. Respecto a los ojos, pueden ser responsables de fotoqueratitis y fotoconjuntivitis, así como pérdidas de la visión o cataratas de origen térmico. También otra es exposición a contaminantes y productos químicos por la generación de los humos, la generación de gases y el polvo. Otro riesgo también que estamos expuestos es al ruido, ya sea cuando vamos a utilizar el esmeril. El tipo de protección personal, según la norma 027 de la STPS, dice que como mínimo el equipo de protección que debemos de utilizar para los trabajos en caliente debe de ser las caretas o lentes con sombra de soldar, el peto o mandil, las capuchas o monjas, las polainas y mangas, guantes para soldador, la protección facial, que es la careta facial, y un respirador para humos. Y también polainas y mangas. Este es el equipo de protección mínimo requerido para realizar las actividades de corte y soldadura. Y también nos menciona la norma 027 algunas condiciones de seguridad que debemos de tener en cuenta cuando realizamos trabajos de corte y soldadura. Esto es contar con un extintor de polvo químico seco a un radio no mayor de 7 metros en el área. También debemos de contar con mamparas, lonas inífugas para delimitar.
Las lonas ignífugas las utilizaremos cuando te haya un material combustible y que no lo podamos nosotros retirar del área. Para eso nos van a servir las lonas ignífugas, para proteger esos materiales. También utilizar el EPP adecuado a la actividad a realizar. El EPP que ya el mínimo para estas actividades son los que vimos. Igual retirar cualquier material combustible en un radio de 15 metros. Cuando esto no sea posible, pues se pueden utilizar las lonas ignífugas. Contar con ventilación natural o artificial antes y durante las actividades de corte y soldadura. Igual, los trabajadores deben de estar capacitados en estas actividades. También inspeccionar antes de su uso cilindros y equipos de soldar. Esto siempre cuando se vaya a iniciar alguna actividad se debe de revisar. El material combustible que no se pueda trasladar se debe proteger con lonas ignífugas. Los equipos cerrados que contenían materiales inflamables o combustible se deben limpiar y eliminar. Se debe nombrar un vigía de incendios, el cual estará atento durante todo el proceso en caliente. Este vigía también debe de estar capacitado en el uso de extintores, porque no solo es el ayudante, sino que en caso de cualquier conato o un fuego incipiente que se llegue a generar durante esta actividad, él debe de actuar o si no dar aviso al personal que esté capacitado. Igual se debe contar con un permiso de trabajo para realizar trabajos en caliente. Y el seguimiento a la salud. La norma 027 nos menciona que es necesario realizar exámenes médicos a todo el personal que realiza las actividades de corte y soldadura, por lo menos una vez al año, y efectuar la vigilancia a su salud determinada por el médico, ya que las actividades de corte y soldadura genera a la larga un daño tal vez a los pulmones y todo eso por todos los humos y gases metálicos que producen. Esto es una irritación a las vías respiratorias, que a largo plazo provocan problemas respiratorios y otros órganos del cuerpo. Algunas medidas preventivas al soldar y o cortar con oxiacetileno es que todos los cilindros deben tener tapas o reguladores. En los cilindros de oxígeno, las válvulas y la reductora de presión deben estar limpias de grasas y aceites. No utilizar oxígeno ni aire para limpiar ropa u otros objetos. Igual no debemos situar los cilindros debajo del lugar en el que se está efectuando el trabajo para evitar caídas de chispa y proyecciones sobre los cilindros. La norma nos dice que los cilindros deben de estar a una distancia de entre 5 a 10 metros del área de trabajo. Igual no soldar o cortar material que haya contenido líquidos o gases inflamables. Los cilindros de gases se colocarán y fijarán para mantenerlos siempre en posición vertical, lejos de los focos de calor o llamas. La boquilla de salida de los cilindros de oxígeno y acetileno deben apuntar en direcciones opuestas. Almacenar los cilindros lejos del calor y la luz del sol y solamente en un área seca y ventilada y resistente al fuego. Igual transportarlos en una carretilla especial o su diablito especial, sujetados y cerrados. Estos se deben almacenar siempre encadenados a su diablito. Las fugas de gas se buscarán con agua jabonosa. Al utilizar el equipo de oxicorte, también antes de iniciar, se deben de realizar estas pruebas con agua jabonosa para detectar alguna fuga y que las mangueras y todos los accesorios se encuentren en buenas condiciones y no rotas ni dañadas. Estas son algunas de las partes que se deben de inspeccionar del equipo de oxicorte. El carro con portacilindro que esté en buen estado, el estado físico de los cilindros, el regulador de oxígeno, los manómetros de los dos tanques, el arrestaflamas de regulador de oxígeno. Eso nos ayuda para que también no se regrese la flama y no exista alguna explosión. Regulador de acetileno, el manómetro de baja presión, las mangueras, la válvula check, las abrazaderas,
el maneral mezclador de gases, la boquilla de corte y soldadura, el limpiaboquillas, el chispero, ese es el que deben de utilizar porque no se puede utilizar un encendedor o cerillos. La llave de cuadro de acetileno y siempre debe de contar este carrito con su extintor. Y para la soldadura eléctrica, en este caso debe de protegerse de las proyecciones de partículas. Sus conexiones de la máquina deben contar con protecciones necesarias. Superficie exterior de los portaelectrodos deben estar aislados. Los terminales de llegada de corriente no estén al descubierto. No introducir el electrodo al agua para enfriarlo. No trabajar en superficies húmedas o mojadas. Se limpiará el área de desperdicios que queden después de soldar. Igual la máquina de soldar se debe inspeccionar que su manija, la carcasa, el botón de encendido esté en buen estado, el cable del electrodo, la pinza portaelectrodo, el cable de masa, pinza de masa y la perilla selectora del amperaje. Y al realizar corte y soldadura en espacios confinados, también se debe de realizar una capacitación y de rescate, atención, y un plan de emergencia. Contar con la medición previa de los gases tóxicos, inflamables o explosivos y el nivel de oxígeno. El trabajador también debe de contar con todo su equipo de protección personal apropiado para trabajar en un espacio confinado y realizar sus trabajos en caliente. Los cilindros de gases y las fuentes de potencia para soldar deben ubicarse fuera del espacio confinado. Y en todo momento siempre se debe de contar con un vigía fuera del espacio confinado. Que igual este vigía debe de estar capacitado para atender a cualquier emergencia y él no se debe de mover para nada de la salida del espacio confinado, ya que él es el que en cualquier momento, si ocurre alguna emergencia, es el que estaría dando aviso. Para estos trabajos en caliente también se necesita un plan de atención a emergencias. Si se presenta un conato de incendio en el área y es posible controlarlo, se deberá hacer uso del extintor. Por eso el vigía debe de estar capacitado para el uso del extintor. Si en su caso no está capacitado, deberá llamar a alguien más que sí se encuentre capacitado para activar un extintor. Igual, si una persona entra en contacto con corriente eléctrica, no debe tocarse, será retirado de la fuente de energía eléctrica con objetos aislantes y desconectar la fuente de alimentación. Si la persona dentro del espacio confinado pierde la noción, efectuar el rescate por medio del sistema de rescate, no ingresar al lugar. Para algún espacio confinado siempre es necesario contar con un equipo de rescate, ya sea un tripié, para que en caso de alguna emergencia se pueda hacer, la persona que se desmayó o algo pueda ser rescatada rápidamente. Igual dar aviso inmediato a la llamada, bueno, por ejemplo aquí en Unilever, a servicio médico o a alguien de seguridad para atender esta emergencia. Y también recordar que nunca realice un procedimiento de emergencias que se desconozca o para que no se esté entrenado o autorizado. Por eso es importante saber todos los números de emergencia y poder llamar al personal que esté capacitado para atender cualquiera de estas emergencias. Bueno, agradezco su tiempo y recuerden que todos los trabajos de soldadura y corte o que generen alguna chispa deben de contar con su permiso de trabajo para poder realizar sus actividades. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.